Hola, feliz día, bienvenidos a la clase número 5 de bioenergética y oxidaciones biológicas. Acá vamos a definir, explicar o estudiar el último complejo de la cadena, ya que en las clases anteriores vimos todos los componentes de la cadena respiratoria que intervienen en la transferencia electrónica, desde el complejo 1 hasta el complejo 4. Hoy nos vamos a centrar en el último complejo, el complejo 5, que sería el complejo de la ATP sintasa, que es el que se encarga por un proceso paralelo o un proceso acoplado, poder sintetizar ATP en el organismo. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ubicarnos en dónde estamos para entender o engranar un poco los conocimientos que llevamos hasta acá. Recordemos entonces que nos ubicábamos en clases anteriores en la membrana interna mitocondrial, en donde están todos los complejos de la cadena respiratoria. Vimos la transferencia hasta el complejo 4. También observamos que por transferencia de par de electrones existió un gradiente de protones, los cuales se ubicaban entonces en el espacio intermembrano, es decir, fueron bombeados desde matriz, desde el interior hacia el exterior de esa mitocondria, cayendo en espacio intermembrana, creando con esto un gradiente de protones. Vamos a observar a continuación que por medio de este gradiente de protones es donde la energía se conserva se conserva y se utiliza para la síntesis de ATP. Ok, recordemos entonces para colocarnos en contexto lo que está ocurriendo. Complejo 1 bombeó protones por el paso de electrones, ¿no? Complejo 1. Complejo 2 no. Complejo 3 bombeó protones. Complejo 4 también. Lo que sucedió fue que se creó un gradiente de protones en el espacio intermembrana, como lo acabamos de ver. O donde lo acabamos de ver en la lámina anterior, donde nos ubicábamos, donde estábamos. Entonces, esos gradientes de protones ubicados en espacio intermembrana volverán al complejo 5 o volverán a matriz a partir o a través del complejo 5, y por medio de ese paso se va a utilizar esa energía, porque ellos cuando pasan por acá, te explica la literatura, que generan una energía que es utilizada para sintetizar ATP. El proceso por el cual se sintetiza ATP en el complejo 5, que está acoplado a esa transferencia electrónica, se llama fosforilación oxidativa. Lo vamos a ver. Entonces, la fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP en el complejo 5. ¿Por qué? Porque están pasando los gradientes de protones. ¿A qué se deben los gradientes de protones? A la transferencia electrónica en la cadena. Entonces, eso es lo que nos debe quedar claro. Vamos a estudiar en detalle todo lo que tiene que ver con el complejo 5 y la fosforilación a continuación en esta clase. Ese proceso de síntesis del ATP en el complejo 5, como te acabo de mostrar, que era el complejo que parece como una rosita, en donde los protones están volviendo a través de él, se llama ese proceso de síntesis del ATP a través de ese complejo, se llama fosforilación oxidativa, que es el proceso por el cual se genera ATP como resultado de la transferencia de los electrones provenientes del NAP o del FAT hacia el oxígeno. Es importante, muchachos, que diferenciemos fosforilación a nivel de sustrato, que lo vimos en el ciclo de Krebs, que se produce por un compuesto de alta energía inmediatamente después de la producción de un compuesto de alta energía, y lo diferenciemos de la fosforilación oxidativa, que es el proceso que vamos a ver a continuación de síntesis de ATP por el complejo 5, por el acoplamiento con esa transferencia electrónica que existe desde el NAT o desde el FAC hacia el oxígeno. Esa transferencia electrónica y síntesis de ATP, es decir, que el complejo 1 y el complejo 4, desde el 1 hasta el 4, junto con el complejo 5 esté asociado, eso lo explica la teoría quimiosmótica, que nos dice que esos procesos de transporte electrónico y fosforilación oxidativa, es decir,
síntesis de ATP, van a estar unidos o emparentados por la formación de ese gradiente de protones que acabamos de ver que se genera en la matriz, perdón, que se genera en el espacio intermembrana proveniente de la matriz mitocondrial, esos protones que están siendo transportados. Entonces, ese proceso de transporte y fosforilación van a estar unidos porque existe ese gradiente de protones, los cuales van a volver a la matriz. Vimos que ellos se vuelven a colar por ese complejo 5 y caen de nuevo a matriz mitocondrial, y esa energía que allí se está produciendo se utiliza para formar o se utiliza para impulsar la síntesis de ATP. Es decir, la teoría quimiosmótica te dice que el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa están emparentados. ¿Por qué? Porque se está generando un gradiente, que cuando ese gradiente de protones o esos protones vuelven a través del complejo 5, se genera la energía para formar ATP. Eso es todo lo que dice allí, ¿ok? No son procesos separados, son procesos emparentados, son procesos unidos, compenetrados, ¿ok? Este es el complejo 5, el que se encarga de sintetizar ATP como tal. Fíjense la estructura tan linda que tiene. Tiene dos subunidades, muchachos. Subunidad F0 y subunidad F1, ¿ok? F1 es la subunidad catalítica, que es la que se encarga de sintetizar ATP en ese complejo. Muy bien. Aquí te dice que la F0 es todo lo que está en amarillo. Aquí en amarillo, que es la F0 está compuesta por unas subunidades. A, B y C. Tiene un A, 2B, 1 y 2, y tiene aproximadamente de 10 a 12 C, que es lo que me hace este círculo, que es el que rota. ¿Ves? Aquí tiene una flecha que te indica que él gira. Al él girar, hace girar a esto que está arriba, y entonces en ese movimiento se va formando el ATP. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces este es F0, que está embebida en la membrana, que se encuentra en la membrana interna mitocondrial. Y esta parte que está acá, está hacia arriba, pero es la que cae hacia espacio intermembrana, como la acabamos de ver, va a tener unidades alfa, beta, gamma, delta y epsilon, ¿ok? Alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Muy bien. Tiene 3 alfa, de aquí me importa que sepan, muy importante que tiene, aquí se los menciona también, yo se los escribí, que tiene 3 alfa, 1, 2 y 3 beta. Porque acá es donde ocurre la síntesis de ATP como tal. De hecho, ocurre en la subunidad beta. La subunidad beta es la subunidad catalítica de F1 para la síntesis de ATP en el organismo, en todos nuestros organismos, ¿ok? En esta lámina se observa una imagen en 3D del complejo de la ATP sintasa. Fíjense la unidad F0, la unidad F1, acá la F0, la F1, y esto que ellos colocan acá serían como los ATP. Y esta también es una imagen tridimensional en 3D del complejo de la ATP sintasa. Fíjense la membrana, F0, esta cantidad de ATP que está siendo formado y F1. Esto es un corte, es como si ese complejo 5 lo hubiésemos cortado y lo viéramos desde arriba. Desde arriba vemos sus unidades alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Te decía que tiene 3 alfa y 3 beta, ¿ok? Muy bien. Fíjate algo bien importante. Aquí vamos a explicar cómo se sintetiza ATP en el organismo. Las subunidades beta, que son las subunidades, repito, algo muy importante, las subunidades catalíticas, en donde se sintetiza el ATP, van a tener 3 espacios. Un espacio, ella tiene 3 unidades, ¿verdad? Y entonces tiene 3 espacios
que pueden estar de la siguiente forma. Puede estar una subunidad beta, va a estar vacía. La siguiente subunidad beta puede tener ADP más un fósforo y la última va a tener un ATP. ¿Qué sucede? Cuando da una vuelta, cuando ese complejo gira, y él va a girar, quiero que aquí lo entiendan, él va a girar cuando entran los protones a través de él hace un movimiento y gira en ese rotor que acabamos de ver, las unidades C que estaban allí, que les dije la flecha, él gira allí por cada 3 protones que entran. Entonces, por eso que te dice aquí 3. Por cada 3 protones que entra, él gira, y esto que estaba de esta manera, fíjense lo que hace. Esta subunidad que tenía el ATP listo lo suelta, que sería esta, soltó el ATP. Esta subunidad que tenía ya cargado digamos, los sustratos, forma ATP, y esta subunidad que está vacía se carga de ADP y un fosfato. Vuelve a recibir 3 protones que pasan por el complejo 5, vuelve a girar, y cuando gira, entonces hace lo mismo. Este señor forma ATP, acá se recibe nuevo ADP y fosfato, y este ATP sale. Y así sucesivamente hasta sacar todo el ATP que se está generando en ese proceso. ¿Qué nos menciona aquí? El ATP se forma por la condensación de un ADP y un fosfato orgánico en F1, recuerden, en la subunidad catalítica beta. La energía para síntesis de ATP proviene del paso de protones a través del canal F0. Muy bien. Los protones están volviendo, y están volviendo por el canal F0. Es decir, por ese rotor o esas subunidades que vimos, las subunidades C de F0, por allí se están metiendo, ya vamos a ver, creo que tengo una imagen y un video, por allí se están metiendo, y es lo que ocasiona que cada 3 protones él se mueva, gire y se sintetice ATP como tal. Ok, este video ya este video lo vimos, que es el paso de los electrones por todo lo que tiene que ver la cadena, pero lo volví a colocar para que nos enfoquemos en el complejo 5, el gradiente de protones también que se está formando allí. Fíjense que en este complejo, este es el 3, fíjense cómo sale un protón. En este caso, bueno, es la representación de la salida de los protones. Y con eso se está generando el gradiente. Por cada paso de electrones, entonces hay ese bombeo de protones como tal. Llegamos al complejo 4, donde les decía yo que 4 electrones formaban agua. Fíjate que el citocromo se devolvió 4 veces a buscar 4 electrones. Él toma 4 hidrógenos de aquí, forma el agua. Y fíjate, suelta 4 protones al medio. Esto crea el gradiente, que es lo que quiero realmente que estudiemos, crea el gradiente. Y fíjate cómo acá hay un canal donde él recibe el protón, lo carga, y este rotor hace una vuelta. Por cada vuelta acá, fíjate cómo giró o hace una contorsión, y aquí se sintetiza el ATP. Por cada protón, fíjate que viene otro, que se va a cargar. Lo carga, él hace una vuelta, se contorsiona acá, y eso hace que se libere el ATP que ya está formado allí, se vuelve a cargar de sustratos, y se comience de nuevo todo el proceso. Vamos a ver este videíto bien lindo es bien lindo porque nos muestra una representación molecular de ese complejo 5. Miren lo que lindo, cómo funciona, cómo se mueve. Todo eso que acabo de hablar, que para ustedes quizás resultó abstracto, míralo cómo lo hace. Aquí les hablaba de las subunidades C, que es F0. Recuérdate que aquí es F0, que es A, B y C. Acá esto se está moviendo, recibiendo continuamente los protones. Decíamos, cada 3 protones él va a girar.
Entonces, ¿dónde realmente recibe los protones? Ya lo vamos a observar. Mira, allí, esos amarillos son los protones. Protones están entrando y él también tiene un canal de salida. Entran, hacen su vuelta y salen. Fíjate, arriba son unidades beta recibiendo ADP y fosfato y generando ATP. Esa apertura que ella pueda, fíjate cómo se ve desde arriba, que ella pueda abrir, recibir, luego soltar, lo hace por cada protón que está por acá entrando, que me genera que el tallo se mueva y arriba inmediatamente está sintetizándose toda esa ATP. Fíjate lo bello y genera cantidades infinitas de ATP. Entonces, es a través entonces de este proceso cómo generamos ATP en nuestro organismo. Fíjense lo bello, lo mágico, lo químico, tiene de todo. Y bueno, los videos nos ayudan un poquito a entender esto que quizás es abstracto si lo vemos en un principio y lo leemos del libro y realmente no lo entendemos. Pero es muy sencillo de digerir si nos aplicamos, si lo estudiamos y al ver los videos engranamos todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Ok, aquí vamos a ver el balance de la cadena mitocondrial por todas estas transferencias que estamos haciendo, toda la transferencia electrónica. Entonces recordemos, complejo 1 bombeó 4 protones, el complejo 2 no tiene bombeo, el complejo 3 bombeó 4 protones y aquí se les puede presentar cuando de repente ahorita no lo van a enfocar y no lo entienden, pero cuando vayan a estudiar en la lámina y en el libro hay que aquí se bombean 4 protones. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Que esto queremos calcular, escuchen muy bien, queremos calcular cuántos protones están siendo bombeados por pareja, par de electrones transferidos en la cadena. Si eso es así, aquí se transfirieron 2 provenientes del NAT, aquí se transfirieron 2 provenientes del FAT, llegaron 2 aquí por el ubiquinol y se transfirieron 2 y el bombio 4, pero acá en el complejo 4 llegaron 4, cuando lo estábamos estudiando, llegan 4 electrones para formar agua, o sea, llegan 4. Entonces, por cada 4, te explica la literatura que si llegan 4 electrones, usted bombea 4 protones. Es decir, que si yo quiero calcular por par de electrones solamente, entonces si por cada 4 bombea 4 protones, yo digo por cada 2 electrones que lleguen, bombeará 2 protones. Por eso que ahí está 2, porque quiero calcular todo por la transferencia de par de electrones transferidos. Ok, si eso es así, si transferimos electrones desde el NAT, voy a bombear al espacio intermembrana un total de 4, 8 y 10. Recordemos que aquí no hay bombeo, ¿verdad? 4, 8 y 10. Por eso que les dice acá que los protones o el flujo de electrones a través de estos complejos implica el bombeo de 10 protones por cada 2 electrones si provienen desde el NAT. Muy bien. Ahora, si provienen desde el FAT, entraría aquí y sería nada más lo que se está bombeando serían 4 y 6 protones. ¿De qué me sirve a mí esto? Bueno, porque ahora yo quiero saber cuántos ATP genera la oxidación de una molécula de NAT. ¿Cuántos ATP genera la oxidación de una molécula de NAT y cuántos ATP genera la oxidación de una molécula de FAT? De acuerdo o relacionado con el balance total de protones en la cadena respiratoria mitocondrial. ¿Ves? Entonces, si eso es así, voy a decir, yo acabo de explicar que por cada 3 protones que entran en F0 o en el complejo 5, vamos a decirlo de manera general, por cada 3 protones que entran en el complejo 5 y él rota, él me genera un ATP. Entonces yo voy a asumir que por cada 3 protones se genera un ATP. Si si cada NAT me está dando 10 protones, yo digo
10 protones del NAT, por cada 3 protones que da una vuelta y me genera un ATP, esta división me va a dar la cantidad de ATP que se está generando por la oxidación de un NAT. Y eso da 3.3 ATP. Por cada FAT, ¿verdad? Que sería entonces, en este caso, 6 FAT, 6 protones que dan los FAT, perdón, 6 protones que da la oxidación del FAT, entre 3 protones por vuelta, obtengo la cantidad de ATP que es 2. Entonces quiere decir que por cada NAT que se oxida, yo voy a tener 3.3 ATP, o voy a tener como ganancia 3.3 ATP. Y por cada FAT que se oxide, voy a tener como ganancia 2 ATP. Ahora, lo que sucede en la vida real, y la literatura afirma, es que sí, esto ocurre, pero cuando tú lo vas a determinar molecularmente, ellos obtuvieron que por cada NAT que se oxida en la cadena, se generan realmente, en vez de 3, se van a generar 2.5 ATP, pero viene de aquí, o sea, de este cálculo. Pero realmente le bajan un poquito y dicen lo neto o lo absoluto que se producen son 2.5 ATP por cada NAT, y en vez de aquí de 2, 1.5 ATP por cada FAC, ¿ok? Pero viene de este balance entre el transporte electrónico y el bombeo de protones, ¿ok? Viene de aquí. Pero lo neto, como te explico, finalmente se produce, lo neto que generalmente se está generando es, por cada NAP se generan 2.5 ATP y por cada FAC se genera 1.5 ATP en esa cadena respiratoria. Eso es realmente importante y eso después ustedes se lo caletrean, todo esto no les va a importar, esta lámina. Entonces uno dice, ay, entraron 7 NAT a la cadena, ¿cuántos ATP es eso? Entonces usted dice, ay, 7 NAT por 2.5 ATP, que es lo que me da cada NAT, y entonces eso le da un valor, ¿ves? Ay, entraron 3 FAT a la cadena, ¿cuánto es en ATP? Ah, 3 FAT por 1.5 ATP que me da cada FAT, y eso me da un valor en ATP. Entonces, bueno, de allí que este valorcito es el que se tiene que estudiar, pero proviene de toda esta explicación. Bueno, y de acuerdo a lo que acabamos de entender, vamos a ver cuál es la producción de ATP por la oxidación completa de un acetil-CoA hasta CO2 y agua. Así es la formulación como tal del enunciado. Hasta CO2 y agua, ¿por qué? Porque recordemos que CO2 aquí había en la producción del ciclo de Krebs y agua en cadena respiratoria. Quiere decir que usted ese acetil-CoA que generó acá lo metió al ciclo de Krebs y después los equivalentes reductores los metió hacia la cadena respiratoria. Entonces sacamos la cuenta y decimos, el ciclo de Krebs produce 3 NAT y un FAT. Cada NAT por 2.5, cada FAT por 1.5. Hay un ATP adicional que se produce por fosforilación a nivel del sustrato y eso da un total, cuando usted suma acá, de 10 ATP. Por eso que allá la lámina, cuando decía la estequiometría de la oxidación de un acetil-CoA, decía que cada vuelta del ciclo generaba 10 ATP, claro, cada vuelta del ciclo, pero que estos ATP eran generados por estos equivalentes reductores que debían entregar esos electrones en la cadena, como ya acabamos de ver. Pero el ciclo como tal genera solamente 1 por fosforilación a nivel de sustrato y tiene 9, acabamos de ver, por fosforilación a nivel, por fosforilación oxidativa a nivel del complejo 5. Tiene, repito, 1 por fosforilación de sustrato y 9 por fosforilación oxidativa a nivel del complejo 5. Otros ATP que se están generando que no forman parte de esta cuenta de la oxidación del acetil-CoA, porque el acetil-CoA entró, ¿ves? Y directamente produjo esto que estamos acá, 10 ATP. Cada acetil-CoA produce automáticamente 10 ATP, ¿ok? Pero también tenemos un paso importante que es el de piruvato a acetil-CoA, que es este, por el complejo de la piruvato deshidrogenasa que generaba un NAT, ¿ok? Entonces esos son un NAT que luego también ese NAT que se está generando en matriz entra a la cadena directamente por el complejo 1 y va a generar entonces 2.5 ATP. Entonces sería eso aparte como tal. El enunciado, si se les tuviera que preguntar, pues usted tiene que ver si es la oxidación de un acetil-CoA en el ciclo,
o es la oxidación de un piruvato hacia CO2 y agua. Si es un piruvato, se tiene que incluir evidentemente este NAD que se está formando en el paso de piruvato a acetil-CoA. Y bueno, el total sería 10 aquí, 2, 5 aquí, 12, 5. Bueno, acá simplemente les explico que una vez que se generan los ATP, por este es el complejo 5, ATP sintasa, esos ATP que están siendo generados hacia matriz, mitocondrial, acuérdate que la ATP sintasa o el complejo 5 está hacia abajo, ellos deben salir hacia espacio intermembrana y de hecho salir de mitocondria para dirigirse a citosol y ir a todas las partes donde tiene que ir a nivel celular a cumplir su función. Lo estamos generando en matriz, o sea, en un organelo de la célula y él tiene que salir hacia el exterior para poder ese ATP ejercer su función. Entonces hay sistemas de transportadores específicos para él. El que transporta al ATP se llama adenina nucleótido translocasa. Saca ATP y mete ADP. Hay otro sistema de transporte importante acá que es fosfato translocasa. Este es antiporte. Antiporte quiere decir que mete uno y saca uno. Y sin porte, el fosfato translocasa es sin porte porque va a introducir el grupo fosfato y también introduce hidrógeno. ¿Ok? Bueno, ¿esto qué? ¿Por qué es importante? Porque fíjate lo que está haciendo la célula, en este caso la mitocondria, ¿qué es lo que está haciendo? Volviendo a meter ADP y volviendo a meter fosfato por cada ATP que saque para generar finalmente, o que eso sea sustrato a nivel de la matriz por todo ese proceso que vimos en el videito y se vuelva a generar ATP en el organismo. Bueno, hay inhibidores de la cadena, muchachos, inhibidores que son artificiales, que bloquean como tal la cadena de transporte electrónico. Por ejemplo, estos señores, rotenona, amital, amobarbital, piericidina A, bloquean a nivel del complejo 1. Este es complejo 1, ¿ves? NAD, FMN, ubiquinol. Este es complejo 1, aquí bloquean estos señores. Principal, sobre todo, la rotenona es un elemento importante que bloquea la cadena a nivel de complejo 1. Antimicina A y dimercaprol bloquean a nivel del complejo 3, ¿ves? Entre citocromo B y citocromo C1. Y por último, fíjate, uno de los importantes, cianuro, las personas que toman cianuro, que el veneno, o monóxido, que es el gas, sulfuro de hidrógeno, bloquea la cadena respiratoria a nivel del último complejo, fíjate, entre citocromo AA3, esto es complejo 4, y la transferencia hacia el oxígeno. Es decir, bloquean completamente la cadena, no hay transferencia electrónica. Escuchen bien, si no hay transferencia electrónica, no hay gradiente de protones, se desacopla con el proceso de fosforilación oxidativa, no hay generación de ATP, la célula entra en crisis y pues a nivel total o global hay un caos metabólico allí. De esa manera pues muere rápidamente la persona porque se está bloqueando la cadena respiratoria en todas tus células. Muy bien. Hay unos ejercicios de esto, se los voy a explicar uno sencillito en la otra lámina, ¿ok? Pero tenemos que saber, tienen que aprenderse dónde bloquea cada inhibidor para poder hacer los cálculos. Estos son donadores artificiales, esto generalmente nosotros no lo damos, simplemente nos enfocamos más que todo en los inhibidores de la cadena, ¿ok? Ok, estos son los ejercicios que les mencionaba de inhibidores. Vamos a ver cómo iría. Entonces, ¿cuántos ATP se forman por la incubación mitocondrial
de un acetil-CoA, un oxalacetato, un NAD, un FAT, un GTP, oxígeno molecular, fósforo inorgánico y rotenona. Que realmente que realmente dice el ejercicio, que usted tiene una mitocondria con todos estos componentes, pero también le están agregando un inhibidor y que usted diga o calcule cuántos ATP se está produciendo en esa mitocondria de forma in vitro cuando usted agregue rotenona. Eso es lo que les está diciendo allí. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo se realizan esos ejercicios? Bueno, dice que usted incubó un acetil-CoA, o sea, ese acetil-CoA fue al ciclo de Krebs y produjo 3 NAD, un FAT y un ATP, ¿verdad? Ok. Aparte usted tiene, bueno, oxalacetato, estos son los componentes con los que tiene que trabajar la mitocondria para producir en ese caso el ciclo, ¿ves? Estas son coenzimas oxidadas, oxalacetato, con eso trabaja, es decir, que en realidad son distractores. Esto usted no lo va a usar, usted no lo va a usar, esto usted no lo va a usar, esto tampoco. O sea, te está indicando que está la mitocondria con todos sus componentes para trabajar. Esto sí es un dato importante, ya les digo por qué. Y bueno, tiene rotenona. Entonces, ¿qué hace la mitocondria como tal? Generó 3 NAD, como les digo, 3 NAD, un FAT y un ATP. Entonces, los NAD van a entrar por complejo 1, es decir, por acá. Este es el complejo 1. La entrada sería por aquí. Resulta que si usted bloquea aquí, ningún NAD va a entrar. Los NAD no van a entrar. Por lo tanto, no hay cálculo de ATP por esa vía. Los 3 NAD quedan sin efecto. Lo que sí va a entrar son los FAT. Los FAT entran por acá, reduciendo directamente la ubiquinona y bajan. ¿Cuántos ATP produce un FAT? 1.5 ATP. Eso lo voy llevando a la cuenta. Tengo 1.5 ATP que sí se están produciendo y que sí están transfiriendo los electrones a la cadena. ¿Qué es lo otro? Bueno, tengo un ATP que se generó de la oxidación de un acetil-CoA en el ciclo, eso es aparte. Ya llevaría 2.5 ATP más un GTP, por eso es que les dije que es importante esto, más un GTP aparte que se los dan ya formado en el ejercicio. Entonces sería 1.5 del FAT, 1 por fosforilación a nivel del sustrato que se dio en el ciclo y 1 que te da el ejercicio, entonces serían 1.5, 2.5, 3.5. La respuesta sería 3.5 ATP. Si no les dan este GTP o ATP en el ejercicio, usted pues la cuenta sería distinta, no lo suma, pero tiene que estar pendiente si se los dan para sumarlo. Otro ejemplo sería lo mismo, ¿cuántos ATP se da por la incubación de esto? Es lo mismo. Solo que acá le agregan cianuro, fíjate, y no le colocan GTP. Importante para estudiar esta otra variante. Cianuro elimina acá en la última transferencia electrónica con el elemento electropositivo que es el oxígeno, es decir, perdón, inhibe a nivel del complejo 4. Entonces, no entra el NAD, no entra el FAT, no entra nadie. ¿Cuál es la producción que voy a tener aquí? Solamente la de el ATP que se genera del ciclo por fosforilación a nivel de sustrato. Es el único que usted va a tener allí. Es decir, la producción de ATP en este caso sería 1. Un ATP sería la respuesta para este proceso. ¿De dónde viene? De la fosforilación a nivel del sustrato del ciclo. Es lo único que se está generando. Bueno, en la membrana hay agentes que fungen como desacoplantes o ionóforos. Los desacoplantes son aquellos, como su nombre lo indica, desacopla el proceso de transferencia electrónica y fosforilación oxidativa. Tenemos estos acá elementos importantes que fungen como desacoplantes, pero uno de ellos que tiene importancia es el 2,4-dinitrofenol. Ellas, fíjate, bloquean la síntesis de ATP, pero siguen permitiendo que ocurra el transporte electrónico a lo largo de la cadena. Con respecto a los ionóforos, también van a desacoplar de alguna manera, o sea, los dos procesos se van a romper, transferencia y fosforilación, porque estos ionóforos permiten a cationes específicos que penetren la membrana.
Entonces, al permitir que cationes, por ejemplo, potasio u otro elemento, penetre las membranas hacia la matriz, rompe el gradiente que existe entre el espacio intermembrana y matriz, y por consiguiente, como no hay gradiente, los protones no van a volver por el complejo 5 y la fosforilación allí queda terminada. Entre ellos, uno de los más importantes es la valinomicina. Les quería mostrar esta lámina para que vean una relación bien importante entre el 2,4-dinitrofenol y el metabolismo del organismo. Bueno, tú sabes que acabamos de ver que el 2,4-dinitrofenol es un agente desacoplante de la cadena respiratoria, es decir, permite que se siga transfiriendo electrones, pero como va a desacoplar los procesos, entonces no van a estar permitidos o no se va a llevar a cabo la fosforilación oxidativa o síntesis de ATP. Bueno, resulta que más o menos para el 2015, que eso fue hace relativamente poco, hubo un boom de consumo de 2,4-dinitrofenol, ¿ok? Y lo vendían, de hecho, como allí la imagen medio hace alusión a eso, como fármaco adelgazante, como quemagrasa. Entonces, bueno, la gente lo consumía para adelgazar mucho más rápido, de forma efectiva, y quitarse muchos kilos de encima, y con eso, pues, sentirse saludable. Resulta que, bueno, la base bioquímica de todo lo que acabamos de ver, porque lo podemos entender, es que qué es lo que hace el 2,4-dinitrofenol y que me lleve a esas personas a adelgazar. Bueno, resulta que desacopla los procesos, no hay síntesis de ATP en cadena, hay síntesis solo de ATP a nivel del ciclo, con la única fosforilación a nivel de sustrato, es decir, un ATP que va a ser insuficiente para mantener todo el metabolismo celular. Se va a dar evidentemente el ciclo de Krebs de manera exagerada y exacerbada en todas las células del organismo. Aparte, por ejemplo, ustedes no saben esto, pero se los voy a mencionar, la oxidación, hemos visto la oxidación de una molécula de acetil-CoA producto de carbohidratos, da muy poco ATP. Pero resulta que la oxidación de las grasas da mucha más cantidad de ATP, eso lo vamos a ver posteriormente. Es por eso que el organismo es tan sabio y dice, no, para de alguna manera la oxidación de carbohidratos y acelera muchísimo más la oxidación de las grasas, para que en el ciclo de Krebs produzca mucho más ATP de uno en uno, que es lo que se está generando allí. Eso por un lado. Entonces, por eso hay mayor movilización, va a haber una pérdida de grasa bastante importante y acelerada. Y también va a haber mayor producción de ATP a nivel del ciclo solamente. Lo otro que está sucediendo, y es bien importante, es que nosotros, bueno, hemos dado muy somero esto en cuanto a la energía. La transferencia electrónica por la cadena genera una energía, ¿ok? Esa energía luego, eso lo explica creo que Lehninger, esa energía luego, al pasar todos los protones por el complejo 5, es atrapada para generar el enlace y formar ATP. Como esto no está ocurriendo y la fosforilación oxidativa está detenida, toda la energía se está quedando en la transferencia electrónica y está quedando atrapada, y el organismo nunca deja atrapada ningún tipo de energía, la disipa en forma de calor, aumentando con ello la temperatura celular, la temperatura metabólica, y produciendo posteriormente la muerte de todas esas células que están trabajando de forma acelerada, trabajando de forma recargada y trabajando de una mala manera porque no están cumpliendo todos sus procesos que bioquímicamente tienen que ocurrir de esa manera y de forma ordenada. Al desacoplar la cadena, se desacoplan todos los procesos y se levantan una serie de respuestas en el organismo de forma descontrolada. Entonces, por eso esa es la base fundamental de lo que ocurre para que este fármaco sea utilizado como un quemador de grasa.
Fíjate lo que ocurre, reporta el BBC News de un medio digital para el año 2015. De hecho, han muerto varias personas por consumo de 2,4-nitrófenol, porque como adelgaza tan rápido, entonces estas personas pues tomaron este fármaco con la idea de adelgazar o quitarse esos kilos de forma más eficiente o más rápida. Y por lo menos esta chica, una joven británica, muere a los 21 años del 2015 al ingerir este tóxico. Pueden buscar esto en Google y les va a salir la noticia. Esta es una chica que para adelgazar más rápido se tomó de 8, creo, dice allí, de 8 a 9 píldoras de una sola vez. Entonces imagínate. Y bueno, ya cuando llegó a emergencia no pudieron hacer nada por ella. Es tan grave el asunto que bueno, han muerto muchas más personas o han quedado en estados bastante delicados por lo que les acabo de explicar desde el punto de vista bioquímico que ustedes me acaban de entender de todo lo que está ocurriendo a nivel mitocondrial y celular. Bueno, y es tan grave que la OMS y la Interpol dieron realmente orden de captura y alarma para todas aquellas personas, bueno, la Interpol, pero la OMS dio su señal de alarma y de prohibición de venta al público de este fármaco o desacoplante como tal. Por último, vamos a hablar de estas lanzaderas, o digamos de estos dos sistemas que vamos a ver a continuación, que se llaman lanzaderas y que me permiten oxidar aquellos equivalentes reductores en forma de NAT, que resulta que el NAT no es permeable a la membrana externa mitocondrial. El FAT sí es permeable, pero el NAT no es permeable. Entonces, de acuerdo a esto, todos los NAT que se producen en citosol, nosotros no vimos NAT que se producían en citosol en esta unidad, pero hay en la unidad que viene, que es en la 4, carbohidratos, hay unos NAT que se están produciendo en citosol que yo debo ingresar hacia el interior de la mitocondria para que empiecen su proceso de oxidación. Entonces, para ello voy a ver dos sistemas que me van a permitir el ingreso de esos NAT hacia el interior de la mitocondria. Bueno, este es el primero de ellos, ¿ok? La lanzadera se llama así, de la dihidroxicetona fosfato o glicerol 3-fosfato. ¿Cómo ocurre? El NAT, que está reducido porque se forma así de procesos como por ejemplo glicólisis, eso lo vamos a ver después. La glicólisis es un proceso para obtener energía a partir de la glucosa, es decir, se da muchísimo. Bueno, ese NAT reducido que se está formando ahí debe seguir hacia el interior de la membrana externa y llegar a la membrana externa para transferir los electrones que trae. Bueno, este NAT reducido entonces va a entregar este hidrógeno con su par de electrones, se lo entrega a la dihidroxicetona y se va a formar glicerol 3-fosfato. Por eso es que se llama así, dihidroxicetona, glicerol. Estos son las dos parejas o las parejas que trabajan transportando el NAT. La dihidroxicetona tomó el hidrógeno, se convirtió en glicerol 3-fosfato. Este sí es permeable adentro. Ya cuando llega a la membrana interna, él hace lo contrario. Se quita esos hidrógenos que trajo del NAT, ¿verdad? Y se los va a entregar a una enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, o esta enzima se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Realmente le quita estos hidrógenos, o sea, va a oxidar al glicerol 3-fosfato. Con ello, entrega o trae los electrones provenientes de ese NAT citosólico, se los va a dar a un FAT y ese FAT va a entregarlos directamente a la coenzima Q, ¿ok? Y bueno, este señor glicerol 3-fosfato, cuando se quedó sin hidrógeno, es lo contrario a esto, se llama dihidroxicetona fosfato. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, que la enzima que realiza este proceso a nivel de membrana interna se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Que esta señora es una flavoproteína que trabaja de hecho, como lo acabamos de ver con FAT, cuando los hidrógenos
son entregados a partir del glicerol 3-fosfato, pues son entregados a este FAT, el cual se reduce y va directamente a entregarlos a la coenzima Q. En la próxima lámina les voy a mostrar que esa enzima ya la vimos. Quizás no nos acordemos, pero que esa enzima ya la vimos y cómo ella transfiere directamente entonces esos electrones a la coenzima Q. Otra cosa muy importante, bueno, es que sean músculos, pero realmente importante es que esta es una lanzadera que produce, escuchen esto, produce menos energía en forma de ATP. ¿Por qué? Porque de las dos que vamos a ver, es la que produce menos energía. ¿Por qué? Porque el NAT, recuérdate que el NAT produce 2.5 ATP. El NAT, al entregar los electrones, realmente el último que va a entregar los electrones es un FAT, es decir, ese NAT se está convirtiendo en un FAT y al convertirse en un FAT va a entregar directamente la coenzima Q, por lo tanto se van a producir solamente 1.5 ATP por cada NAT que está entrando. No sé si me explico. Lo repito de nuevo y con esto finalizo para ir a la siguiente lámina. Por cada NAT citosólico que está entrando, se están entregando los electrones a un FAT y ese FAT reduce directamente la coenzima Q, por lo que se produce menos energía. Él ya no va a producir 2.5, sino que va a producir 1.5 porque los receptores de los electrones al hacer toda esta conversión fue el FAT. ¿Okay? Eso es muy importante. Esta lámina que les indico acá o que les menciono acá es para que recordemos esas otras dos o otras deshidrogenasas que transferían y reducían electrones directamente a la coenzima Q. Una era esta la vamos a ver luego en ácidos grasos o en lípidos, y estaba esta que se llama, fíjate, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, es decir, la que acabo de ver, dependiente de FAT. ¿Qué es lo que hace ella? Capturar, en este caso, se capturan los NAD, se convierte en glicerol 3-fosfato, que es el sustrato de ella, ya lo deshidrogena, pero actúa con la coenzima FAT, y esa coenzima FAT, una vez que se reduce, va a, valga la redundancia, reducir directamente o entregar directamente esos electrones a la coenzima Q. Entonces, esa lanzadera que acabamos de ver, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa de hidroxicetona fosfato, es esta misma enzima que está reduciendo directamente a la coenzima Q. Ahora, la otra lanzadera es la de malato aspartato y creo que con esto terminamos ya la unidad. La de malato aspartato nos dice, es un poco más larga, pero también es sencilla. Esos NAT que se generan en citosol no pueden pasar y se busca el artificio de poderlos lanzar mediante, por eso que se llama lanzadera, lanzar mediante este sistema de transporte hacia la matriz mitocondrial para que entreguen esos electrones que traen. Entonces, fíjense, el NAD que estaba reducido va a entregar sus electrones y sus protones al oxalacetato, él quedó oxidado, y este oxalacetato se convierte en malato. El malato sí es permeable, pasa, fíjate, directamente, pasa hasta de una vez hasta matriz mitocondrial. Excelente. Y aquí en matriz mitocondrial hace lo contrario de lo que hizo aquí. El malato que trajo los electrones y trajo los protones, se los quita, se los entrega una coenzima oxidada de NAD, se genera el NAD reducido. Fíjate, lo que hizo fue casi que engañar aquí a este sistema. Y este NAD que estaba aquí afuera ya pasó directamente hacia la matriz mitocondrial, donde se va a ir al complejo 1 a ceder los electrones. Bueno, luego entonces ese malato se convirtió en oxalacetato. ¿Ves? Chévere. Y el oxalacetato después tiene que salir, pero el oxalacetato sí es impermeable. O sea, no puede atravesar la membrana y tiene este sistema de transporte que es muy sencillo. Fíjense, el oxalacetato se va a convertir, el oxalacetato se convierte en aspartato. El aspartato es un aminoácido.
para convertirse en aspartato, en un aminoácido, tuvo que haber recibido un grupo amino, ese oxalacetato, para poderse convertir en un aminoácido. Estas son transaminaciones. Bueno, oxalacetato recibe un grupo amino del glutamato. El glutamato es un aminoácido, le cede el grupo amino al oxalacetato, el oxalacetato se convierte en aspartato y el glutamato, al perder el grupo amino, se convierte en alfa-cetoglutarato. ¿Ves? Estos son aminoácidos. Yo no sé si han visto esto antes, si no lo profundizan. Aminoácidos y cetoácidos. Se llama aminoácidos cuando tiene el grupo amino y cetoácidos cuando no lo tiene, ¿ves? Entonces, el oxalacetato es el cetoácido, que si recibe el grupo amino se convierte en aspartato, en el aminoácido. El glutamato es el aminoácido, que cuando tiene el grupo amino se llama glutamato, pero si lo pierde, se convierte en alfa-cetoglutarato. Entonces acá ocurre este proceso de transaminación. Bueno, se generó entonces aspartato y se generó alfa-cetoglutarato, los cuales sí pueden atravesar la membrana. Aquí hacen completamente lo contrario. El alfa-cetoglutarato es el cetoácido que va a recibir el grupo amino del aspartato y él se convierte entonces, el alfa-cetoglutarato se convierte de nuevo en glutamato, que entra para volver a iniciar el proceso. Y el aspartato, perdón, que tenía el grupo amino y se lo dio a este señor, quedó en oxalacetato para volver a recibir los electrones y los protones del NAD y comenzar el proceso. Esta señora es activa en riñón, hígado y corazón, esta lanzadera. Y de esta lanzadera lo más importante es que por cada NAD que se está produciendo aquí, se genera NAD también a nivel de matriz mitocondrial. Es decir, que es la lanzadera que produce más energía con respecto a la anterior, porque produce, por cada NAD citosólico se produce 2.5 ATP, lo que generalmente se produce por la oxidación de un NAD. En cambio, en la anterior, por cada NAD se producía 1.5, porque realmente el FAT es el que va a entregar los electrones en la cadena. Bueno, muchachos, y con esto es una mitocondria a nivel de una imagen en 3D. Con esto terminamos toda la unidad de oxidaciones, tan importante, tan básica. De hecho, es la base o el fundamento de la mayoría de las reacciones que vamos a ver a continuación en todas las otras unidades. De allí la importancia de que la conozcan, la estudien y la entiendan. Y es bueno, espero les haya sido de total agrado, tanto como para mí haberles impartido todos estos conocimientos. Feliz día.